Buenas tardes a los televidentes que sintonizan como cada viernes. Este es su programa Soberanía Popular TV. Gracias por preferir este espacio que tiene como propósito orientar a toda la ciudadanía en todo lo concerniente al ámbito jurídico. Compartir con ustedes nos llena de muchísima alegría y nos honra contar con su sintonía cada viernes cuando nos llaman, nos reportan, y la verdad que nos llena de muchísima satisfacción lo que estamos logrando cada viernes a través de este espacio. Ya contamos con la presencia de nuestra invitada, la licenciada Yulibelis Wanderpool, y para nosotros es un alto honor que nos acompañe una vez más. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Buenas tardes, querida amiga José Escoto y todo el público televidente que como cada viernes sintonizan Soberanía Popular TV. Fieles a este programa y nos comprometemos fielmente a dar lo mejor y tener un contenido de calidad. Esta semana tenemos un programa que promete mucho y sobre todo que gravita en lo que es la vida de la gran mayoría de los dominicanos, que somos servidores públicos. Y decimos esto porque estamos en un proceso de transición. Y como es natural, cuando hay un nuevo gobierno, donde hay cambio de mandos, pues cada gobierno tiene lo que se llama su propia estructura, su propio personal, con lo que tiene diseñado poder ejecutar los planes y proyectos de cara a lo que es su plan de gobierno. Y dentro de esa situación no escapa lo que se llaman los recursos humanos y están los servidores públicos. Hay mucha incertidumbre, como es natural, para cada 4 años, cuando tenemos nuevas autoridades, pues sencillamente se dan cambios que pudieran ser o parecer naturales, pero que realmente afectan a cada individuo que presta servicio a una institución del Estado. Y para esa situación donde hay tantas incertidumbres, tantas preguntas, hemos diseñado un programa con una invitada de lujo, con una experta en derecho administrativo, para justamente poder orientar no solamente a los empleados, a los servidores públicos, sino a la ciudadanía en general, para que conozcan cuáles son esos derechos, cuáles son las limitaciones. Es decir, que esta tarde tendremos el programa con el tema la función pública, compensaciones económicas al término de la relación laboral con el Estado Dominicano. Luego de la pausa, pues entramos en materia en este interesante programa. Gracias por mantener la sintonía. Antes de irnos a la pausa, pues informamos a todos ustedes y compartimos que en la tarde de hoy estaremos manejando todo lo concerniente a las compensaciones económicas al término de la relación laboral con el Estado Dominicano. Y como bien señalaba, hoy nos acompaña la experta en Derecho Administrativo, Compras Públicas y Derecho del Trabajo, la licenciada Yulibelis Wanderpool, quien es una invitada de lujo para nosotros, y agradecemos su tiempo de venir a compartir con ustedes sobre este aspecto que es, como bien señalaba la doctora Marilis Durán, es de preocupación de muchos de los servidores públicos, de los familiares de los servidores públicos que nos ven. Y en esta tarde queremos compartir con ustedes toda esa preocupación que real y efectivamente, de manera natural, cuando hay un cambio de gobierno, un cambio de mando, pues preocupa a la población. Antes de adentrarnos en todos los detalles de las compensaciones y los derechos, para poner en contexto a los que nos escuchan y luego de darle formal bienvenida a la licenciada Yulibelis Wanderpool, queremos que nos diga, cuando hablamos de servidores públicos, ¿de qué personas estamos hablando? Buenas tardes y bienvenida, Yulibelis. Muy buenas tardes, de verdad que para mí es un honor nuevamente estar en este espacio con los televidentes de Soberanía Popular y con ustedes, amigas Rosy y Amarilis, que Dios nos ha puesto en muchos lugares para coincidir y sobre todo para aportar a construir una sociedad dominicana cada día más empoderada a través del conocimiento. Y es por eso que nos hemos dado cita en el día de hoy para hablar de un tema muy importante, porque en este momento de transición gubernamental que atraviesa la República Dominicana, a propósito del cambio de mando que se va a producir el próximo 16 de agosto, a muchos ciudadanos ocupa, no solo a servidores públicos, como dijo la doctora Marilis, el Estado Dominicano contempla
más de 600,000 empleos, de manera que muy probablemente cada uno de nosotros tenga algún familiar que tenga vínculo contractual con el Estado Dominicano. Entonces, preocupa saber cuál es el estatuto de cada uno de los servidores públicos y sobre todo cuáles serían las compensaciones económicas en el eventual caso de producirse una desvinculación. Y de entrada, inmediatamente, contestando a la pregunta que nos hace la doctora Rosy Escoto, un servidor público es aquella persona cuyo contrato le liga a una labor con el Estado Dominicano. Se denominan servidores, empleados públicos, también se les denomina funcionarios, de acuerdo a las funciones que se desarrollen, y los mismos están contemplados y descritos en el artículo 1 de la ley 4108 de función pública, de manera que toda persona que esté contratada en el Estado Dominicano, sin importar cuál sea el estatuto, y en lo adelante quisiera que habláramos sobre los grupos ocupacionales, siempre que usted realice una labor contractual en el cual medien los elementos constitutivos que deben darse para un contrato de trabajo, como la subordinación, la prestación de un servicio personal al Estado Dominicano y la remuneración para una labor pública, usted es un servidor público. Muy bien. Pero hablando de servidores públicos, es importante conocer las categorías por grupos en que pudieran estarse dividiendo los servidores, y sobre todo saber si también es lo mismo el servidor público que tenga que ver propiamente con las instituciones del Estado, a los de lo que son los derechos, y los ayuntamientos. Me gustaría que nos hicieras esas precisiones en diferencia, si es posible. Lo primero es que el sector público en sentido general, y de hecho abarca los ayuntamientos, contempla 4 categorías de empleados públicos, que en el contexto que nos encontramos es muy interesante desarrollarlo, porque de ahí se desprenden cuáles son los eventuales derechos que corresponden ante la posibilidad de usted ser desvinculado. Entonces, vinculado a lo establecido en la ley 4108 y el reglamento establecido mediante el decreto 52309 de relaciones laborales, dichas categorías o grupos ocupacionales se diferencian de la siguiente manera. Primero, un grupo ocupacional que contempla el 1 y 2, que son esos empleados que abarcan los funcionarios y servidores públicos seleccionados para desarrollar funciones de servicios generales, apoyo administrativo. Esto comprende a los mensajeros, a quienes realizan labores de consejería en las instituciones públicas. Y es importante destacar esto porque esos empleados que la ley contempla como de estatuto simplificado son los únicos que, de acuerdo a la ley 4108, son beneficiarios al final de su contrato de trabajo sin ninguna causa, con las indemnizaciones que contempla la ley 4108. De ahí que pasamos al grupo ocupacional 3, 4 y 5, que es ese personal técnico profesional que es contratado para cumplir con labores misionales o algunos objetivos institucionales. Esto comprende a los profesionales, los abogados que son contratados en las direcciones jurídicas, los ingenieros, todo cuanto esto pueden vincularse mucho a los empleados de confianza. Sin embargo, estos tienen una categoría aparte a esta. Sin embargo, la labor que vienen a desempeñar este tipo de trabajadores contemplados en la categoría 3, 4 y 5 están muy vinculadas a esos trabajadores que son denominados como contratados, porque se establece un plazo de 1 o 2 años en el que la autoridad máxima de la institución entiende que esta persona va a cumplir con la misión para la cual ha sido contratada. Pasando a los cargos de confianza, que son los que estos pueden ser decididos por la máxima autoridad de la institución y también mediante decreto por el presidente de la República. Esto atiende a los directores generales y quienes realizan labores de dirección al interno de las instituciones, los ministros que son designados por el presidente de la República mediante decreto, como dije anteriormente, y aquellas personas que aunque tienen una función técnica, gozan de la confianza
de la autoridad máxima para realizar ciertas labores. Incluso, aunque tenemos a las asistentes administrativas que forman parte del grupo ocupacional 3, 4 y 5, al estar vinculadas a puestos de confianza y su designación conjuntamente con la autoridad máxima, estos pasan a ser de ese grupo ocupacional de los que forman parte de los cargos de confianza. Y un grupo muy importantísimo que nos atiende, que son los servidores públicos de carrera, que son aquellos que gozan de un fuero de la función pública, que primero no pueden, a diferencia de los demás, que la autoridad máxima de la institución tiene la libertad o la potestad discrecional de terminar su contrato de trabajo cuando lo decida. Estos contratos o estos servidores públicos que están protegidos con el fuero de la función de la carrera administrativa, de la única forma que pueden ser desvinculados es a través de haber desarrollado un debido proceso de un proceso disciplinario, siempre que estos hayan incurrido en alguna falta o incumplimiento de las labores que le corresponden. Y el otro caso por el cual se puede desvincular es cuando ya cumple con los requisitos para su pensión o jubilación. De manera que es importante, doctora, y creo que esto pudiera surgir una pregunta ahí, que cuáles servidores públicos estos de carrera, amén de que iniciamos este diálogo hablando de la inquietud que genera a muchos servidores públicos, si van a ser desvinculados o no con las nuevas autoridades entrantes el 16 de agosto. Ojo con esto, porque dichos servidores públicos que tengan a su cargo las direcciones deberán tomar en cuenta el estatuto de los servidores públicos y específicamente estos que son de carrera para no vulnerar sus derechos. Una pregunta. Perdón. Una preguntita, porque quería aprovechar ahí, usándome la doctora Escoto. ¿Qué plazo contempla la ley, no importa la categoría, para adquirir derechos reclamables frente al Estado dominicano? Lo primero es que hay varios plazos que se abren una vez se genera la desvinculación. El primero es un plazo para la administración pública honrar el compromiso de pago, que la ley contempla 15 días, y este plazo no tiene ninguna vinculación con los plazos que tiene el servidor público para reclamar en varias vías. Primero hay una vía administrativa que contempla tanto convocar a la comisión de personal que se lleva ante el Ministerio de Administración Pública, la cual suspende todos los plazos una vez esta es convocada, y segundo, poder invocar ante la propia administración que ha decidido sobre la desvinculación, solicitar que la decisión sea reconsiderada a través del recurso de reconsideración. Todos estos son procesos administrativos, pero una vez el servidor público entiende que no encontrará solución en esta fase administrativa, podrá abandonar en cualquier estado de la situación, aún habiendo introducido su recurso de reconsideración o la comisión de personal, podrá acudir a la vía judicial a través de los recursos antes de pasar a esto, y no es de mucho uso en la administración pública por un tema de plazo, está también el recurso jerárquico, para el cual también el servidor cuenta con un plazo de un mes una vez haya recibido la respuesta. Y aquí es importantísimo porque la ley 107.13 introduce una nueva figura que es el silencio administrativo. Y ojo con esto, porque a veces entendemos que los plazos nacen cuando nosotros actuamos y necesariamente los plazos con la administración van a surgir una vez se produzca una actuación de parte de la administración. De manera que con esto quiero decir que si un servidor público, una vez desvinculado, solicita que su caso sea revisado y esto es interpretado como un recurso de reconsideración, al no recibir respuesta, cesan los plazos y esto es denominado el silencio administrativo. De manera que si no se ha producido nunca una respuesta por parte de la administración pública, su caso como servidor público desvinculado siempre se mantiene vigente. No hay plazo de inadmisibilidad porque el punto de partida sería la respuesta de la administración pública. De ahí que los recursos contenciosos también, los servidores públicos para interponerlo gozan de un plazo de un mes
y los mismos se llevan todos a nivel nacional para todas las instituciones en el Tribunal Superior Administrativo, con una excepción de los servidores públicos que prestan servicio en los ayuntamientos, que la ley 177 establece una competencia para los tribunales, los tribunales civiles en primera instancia de la demarcación a la cual corresponda el ayuntamiento o el distrito municipal correspondiente. Que la verdad es que tenemos demasiadas interrogantes para Yulibel. Y hay una parte que me llama mucho la atención y es esa distinción que hace de diversos grupos. ¿Cómo un empleado, un servidor público puede identificar a qué grupo ocupacional pertenece? ¿Cómo puede trabajar eso para poder saber cuáles serán sus derechos? Eso es interesantísimo, Rosy, porque muchos servidores públicos desconocen cuál es el grupo ocupacional, y anteriormente mencionamos que en el caso de estatuto simplificado, que son los únicos que corresponden indemnizaciones aparte de los derechos adquiridos, estos, por la labor que realizan de conserjería, mensajeros, personal que sirve de apoyo administrativo en las diferentes instituciones públicas, los choferes, todos esos entran en este grupo ocupacional de estatuto simplificado. De manera que si usted tiene una de estas funciones, inmediatamente usted tiene que interpretar que corresponde al grupo ocupacional 1 y 2. Entonces, si usted ha sido contratado como técnico usted es un profesional del área de administración de empresas y ha sido contratado para ser soporte o analista en la dirección administrativa o en cualquier departamento de una institución pública, usted sabrá que está en el grupo ocupacional 3, 4 y 5, que llega desde de esas funciones técnicas de profesionales hasta las que son más especializadas, cuyo organigrama institucional se describen como puestos de coordinación, encargados de áreas que entran también en este grupo ocupacional. Y los demás, que son los cargos de confianza, son aquellos que han sido producto de un decreto, o los que tienen a su cargo direcciones generales, direcciones ejecutivas o direcciones de áreas en instituciones públicas. En cuanto a los de carrera, para este tipo de servidores públicos no hay un estatuto o grupo ocupacional, sino que el estatuto de carrera se genera de dos maneras. Uno, por medio de un decreto del presidente de la República, que esto es gracias a la meritocracia y a la formación académica que demuestre un servidor público en el servicio, y esto también tiene que ver mucho con la antigüedad en el servicio público. Y la otra forma de accesar a la carrera administrativa es a través de los concursos que realizan las diferentes instituciones públicas, ya que estos, a través de la medición de las capacidades técnicas del personal, son seleccionados, y esto inmediatamente te da la categoría de servidor público de carrera. A propósito de antigüedad, haciendo un paralelo con el Código Laboral en lo que tiene que ver con los contratos ordinarios, a diferencia que no con el Estado, para los servidores públicos, ¿cuál es el plazo de antigüedad que permite adquirir derechos a la luz de la Ley 4108? Al igual que todos los derechos se generan en materia privada se generan a partir del tercer mes. Sin embargo, el Estado Dominicano contempla, de acuerdo a la Ley 4108, una fase de prueba para pasar a empleado fijo de 6 meses. Esto no implica que usted no haya generado derechos, porque al igual que en materia privada, también se genera al 5º mes el derecho a percibir compensaciones por concepto de vacaciones, si usted es desvinculado, con una forma de calcular diferente, porque las proporciones de asignación de vacaciones son diferentes al sector privado. Cuando en el sector privado te asigna 14 días por cada año, el sector público inicia con la primera categoría hasta el 5º año, otorgando 15 días de vacaciones, y de los 5 y de ahí en adelante se va categorizando. De 5 a 10 años corresponde 20, de los 10 a 15 años corresponde 25, y a partir de 15 años ininterrumpida de labores, los servidores públicos tendrán derecho a gozar de 30 días de vacaciones. Esto también tiene un efecto, Amarilis, para
los servidores públicos de estatuto simplificado que le corresponde indemnización. Pues la ley contempla que únicamente los servidores públicos tendrán derecho a indemnización cuando correspondan a este estatuto simplificado. Y este cálculo de indemnización se hará que cada año contemple un salario de remuneración para ese trabajador con un tope hasta los 15 años. Lo que quiere decir es que si ese servidor público que corresponde al estatuto simplificado, que ojo, y quiero ser muy enfática con esto, son los únicos que la ley contempla para recibir indemnizaciones adicionales a los derechos adquiridos que le corresponde a todos los servidores públicos. En este caso, usted, si tiene un salario de 10,000 pesos y lleva 12 años laborando para esa institución, ya usted puede ir sacando sus cálculos que le corresponden 120,000 pesos solamente de indemnización adicional a los derechos adquiridos que contempla salario de Navidad y vacaciones. Qué bien. Y el Una pregunta, Yulibeli, ¿qué tiempo dispone la entidad pública a la cual pertenece el servidor para pagarle esos derechos en caso de una desvinculación? Una vez llega la solicitud de pago, que es elaborada por el Ministerio de Administración Pública, y quiero hablar un poquito del procedimiento porque es importante que los servidores lo conozcan y todos los ciudadanos que están en línea con esta soberanía popular. Primero, usted debe agenciarse a través del Ministerio de Administración Pública, solicitar que el MAP envíe a la institución pública los cálculos oficiales. Y estos cálculos oficiales deben estar debidamente firmados y sellados para tener validez ante la Contraloría General de la República, que es quien va a procesar su pago. No importa para la institución que usted haya trabajado. Entonces, con esos cálculos que recibe la entidad competente para la cual usted laboraba, debidamente sellados y firmados por el MAP, la institución pública, de acuerdo a la ley, cuenta con 15 días para honrar ese pago. Entonces, a partir de ahí, ojo con esto, porque a veces nos confundimos. Ninguno de estos procedimientos administrativos suspenden los plazos para usted reclamar legalmente. De manera que si usted sintiera que la administración pública no va a honrar el compromiso de pago en los plazos que la ley establece, yo le recomiendo como ciudadana, al margen de cualquier postura que pudiera fijar, que usted deposite su recurso y que suspenda los plazos y que vaya haciendo sus diligencias administrativas, y si la dependencia no le responde, usted procede a notificar, pero usted deja de pasar por el riesgo de que su acción, cuando la vaya a someter, sea inadmisible por haber transcurrido el plazo de un mes. Entonces, en este plazo de 15 días, Rosy, que la administración es notificada con la solicitud o autorización de pago por el MAP, el Departamento de Relaciones Laborales, que debe haber uno en cada institución pública, debe requerir a los servidores públicos todas las documentaciones para procesar su pago. Entiéndase, certificaciones de antigüedad si han laborado para otras instituciones públicas, porque ojo, el Estado Dominicano es un solo empleador. Aunque usted esté laborando para el Ministerio de Educación, y si usted ha laborado anteriormente para un ayuntamiento, usted debe agenciar todas las certificaciones que revelen su vínculo con el Estado Dominicano, porque sus derechos se van a desprender de esa antigüedad completa que ha sido certificada en sus diferentes contratos con entidades públicas. El Estado Dominicano es uno solo y hay un principio de continuidad que debe agotarse también cuando se trata de derechos laborales de los servidores públicos. Excelente, toda una maestra, doctora Wonderful, en términos de derecho administrativo. Señores, debemos ir a una pausa obligatoria para cumplir con los compromisos de nuestros patrocinadores, y luego de la pausa queremos dejar una pregunta en el aire a la licenciada. ¿Habrán compensaciones especiales también al margen de los derechos adquiridos para los servidores públicos? Luego de la pausa, continuamos.
Gracias por mantener la sintonía, por mantenerse ahí con nosotras aquí en Soberanía Popular TV. Antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta para nuestra invitada. Y básicamente es que si una persona en su condición de servidor público, Yulibeli, recibe otros beneficios, vamos a decir, marginal o adicional a lo que son sus salarios como tal, ¿eso puede influir o incidir en lo que son las compensaciones al momento de la terminación de la relación laboral? ¿Pudiera esto tener algún tipo de efecto en beneficio del servidor? En primer orden, lo primero que tenemos es que extraer de esto qué es el salario, y el salario es todo lo que el servidor público recibe de manera como una costumbre. Y en el caso de los servidores públicos hay una diferencia que se contempla con respecto al sector privado, y es que todos los contratos de servidores públicos a partir de la reforma que se hizo en el 2007, financiera del Estado, están acoplándose para ser certificados a través de la Contraloría. Esto contempla incluso cuáles son los salarios ordinarios que va a percibir un servidor público durante un año de labores. Eso en un primer momento. Segundo, todos los beneficios marginales que reciben, entiéndase combustible, bonos de compensación, telecomunicación, incluso la asignación de un vehículo, nada de esto forma parte del salario del servidor público, de manera que no va a ser tomado en cuenta ninguno de estos beneficios al momento del cálculo de sus derechos laborales. Solo se tomará en cuenta el monto del salario que ha sido establecido en la acción de personal que le vincula a la institución pública. Con cualquier mejora que se haya dado o aumento, estará establecido en el SISMAP, y estos programas de sistematización están vinculados al Ministerio de Administración Pública, la Contraloría General para el fin de los pagos, y estos son los montos oficiales que van a determinar. Por eso es que para los fines de pago se vinculan estas instituciones para dar fe de que estos son los salarios que corresponden a los servidores públicos. De manera que, respondiendo a su pregunta, doctora Amarilis, todos estos beneficios marginales forman única y exclusivamente de comodidades para el mejor ejercicio de la función, que recaen sobre algunos puestos específicos, no así forman parte de los beneficios que van a ser tomados en cuenta para el cálculo de prestaciones laborales. Es importante tener esas puntualizaciones porque, a diferencia del sector ordinario, ese tipo de facilidades o beneficios muchas veces forman parte del paquete salarial, pero es importante la aclaración porque apostamos justamente a que se puedan quedar la gran mayoría de los empleados, pero en términos prácticos sabemos que va a ser necesario pues mandar a algunos a sus casas, y realmente es importante que tengan claro cuáles son los derechos que les asisten a cada uno. Claro. De esta manera, Yulibeli, yo quería, así por curiosidad y como experta en la materia, anterior a la ley 4108, ¿cuál era la suerte de los servidores públicos? Brevemente. Bueno, lo primero es que la ley 4108 viene a dar formalidad a los contratos con el Estado Dominicano, porque previo a esto todavía nosotros contamos con instituciones públicas que se rigen por el Código de Trabajo, y creo que por el principio de igualdad de derechos, ya ha debido el Ministerio de Administración Pública completar los trabajos para unificar a todas las instituciones públicas, que es uno de los ejes establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12, que todos los servidores públicos gocen del mismo trato ante la ley, porque tenemos instituciones públicas que bien establece el artículo 4 de la ley 4108, y incluso en los principios del Código de Trabajo, ley 1692, establece algunas instituciones públicas que por sus funciones y por su objeto, los servidores van a ser tratados conforme lo establecido en el Código de Trabajo. Esto entiende a las instituciones públicas que tienen a su cargo labores vinculadas a la comunicación, transporte, y para ser un poco más llana quiero citar
Indotel, el CEA, el INDRI, la CDE, todas las EDES, EGI, todas esas empresas públicas tienen sus servidores públicos, reciben un tratamiento de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo, de manera que hay una diferenciación con respecto a las remuneraciones que se van a percibir al término del contrato de trabajo. Y estos empleados públicos de estas instituciones deben tomarlo en cuenta. Sin embargo, la propia Ley 4108 ha establecido que estas instituciones pueden determinar mediante un reglamento de relaciones laborales interno cuál va a ser la suerte. Y ahí tenemos el caso de la Dirección de Aduanas, que mediante reglamento estableció el estatuto y cómo van a regirse sus servidores públicos, aunque entra dentro de la categoría de las empresas públicas a las cuales se refiere la Ley 4108, es el caso de DGI también, que han establecido mediante reglamentos a fin de que sus servidores entren al estatuto correspondiente a la Ley 4108, que anteriormente eran regidos por la Ley 1692, que atiende al Código de Trabajo. Esto contempla también el Banco Central, Banco de Reserva, cuyos trabajadores también perciben derechos de acuerdo a la Ley 1692, Código de Trabajo. Hay una preocupación también, Julie Belis, en el estado de emergencia en el que nos encontramos. Hemos recibido muchísimas preguntas en ese sentido. Como se aboca un nuevo mando el 16 de agosto y el estado de emergencia no se sabe si se extiende más allá, si estas personas que prestan servicio en condición de servidores públicos, si pudieran ser desvinculados durante la permanencia del estado de emergencia. Hay una máxima de protección al trabajo, no solo en el sector privado, sino que esto debe ser aún mayor, en mayor magnitud garantizado por el Estado Dominicano, por un tema de estabilidad de las familias, porque no podemos verlo simplemente como una acción de cambio, y es entendible que en términos políticos cada quien quiera tener su equipo. Sin embargo, hay que pensar que estos servidores públicos depende del sustento de sus familias, de este ingreso que genera el Estado Dominicano. De manera que aun cuando es importante señalar que estos directores incumbentes de las instituciones tienen la libertad discrecional de decidir sobre esto, hay que tomar en cuenta aspectos que son más sustanciales que dar respuesta política a su equipo. De manera que es un compromiso de las autoridades preservar el salario y el trabajo de estos servidores públicos que han dedicado su talento, se han formado para servir al Estado Dominicano. Y algo muy importante, Rosy, es que hay labores técnicas y proyectos que requieren de la continuidad y necesariamente habrá que tomar en cuenta las nuevas autoridades administrativas de esos equipos técnicos para que no se descontinúen esos programas que son fundamentales para los ejes transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un compromiso que como país hemos asumido desde el 2012 y que también va de cara al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. De manera que no se trata simplemente de decidir sobre el pago de los derechos de estos servidores públicos. Hay principios de estabilidad, hay principios de continuidad en el Estado, incluso el manejo de las políticas públicas, una experiencia que se logra solo con el día a día de estos servidores que están debidamente formados. Es importante que sean ponderados por las nuevas autoridades a fin de no generar cambios tan bruscos que más que beneficiar afecten al sustento de las familias e incluso afecten el desarrollo de importantes proyectos que vienen colocando a la República Dominicana en el ojo de países desarrollados, estables de América Latina y el Caribe. Interesante. Una pregunta, cuando estamos en presencia de servidores públicos que han estado en una institución y son transferidos a otro, a propósito de que ahora
venimos, que hay algunas instituciones que van a ser eliminadas, Disueltas. otras van a ser fusionadas, por así decirlo, con un tema de optimización acorde a lo que es la visión que ha establecido el nuevo gobierno que se instalará a partir del 16 de agosto. Mi pregunta es, cuando un servidor ha trabajado para una institución que se rige o se regía por el Código Laboral, la Ley 1692, y resulta que lo van a pasar a otra institución en donde se va a regir por la 4108. Al momento de una cancelación, me gusta utilizar la palabra cancelación porque la gente lo entiende más fácil, más llano que la desvinculación, pero es lo mismo. ¿Cuál de las dos leyes se le tendría que aplicar a ese servidor público? Fíjese, esa es una excelente y oportuna pregunta porque actualmente nos encontramos analizando un expediente que tiene esa misma condición. Y primero, nosotros no hemos tenido acceso a ninguna jurisprudencia que hable sobre este traspaso, porque no se ha dado, primero, cuando se da una desvinculación o cancelación, como bien usted lo dice, de una institución y pasa a otro, esa institución debe responsabilizarse del pago. Pero aquí de lo que se trata es que se ha dado un traspaso, como usted ha indicado. Entonces, el servidor público pasa con todos sus derechos. Y si nosotros lo llevamos al derecho común, que se entiende la subrogación o la cesión, que son figuras que pudieran vincularse a esta, que no es una transacción, sino un traspaso, nosotros pudiéramos entender que el servidor público primero se traspasa con su antigüedad laboral, se traspasa con sus derechos económicos acumulados y por ende la institución que lo asuma deberá asumir los compromisos económicos que correspondan a esta antigüedad al momento de que el servidor público esté desvinculado. Todo porque, como dije anteriormente, el Estado Dominicano es el único empleador. Usted, aunque esté elaborando en instituciones públicas diferentes, si lo llevamos al sector privado, podemos decir, usted se mueve de una sucursal a otra, que es lo que se estila con este tipo. Conjunto económico pudiera ser también. Correcto, el Estado es un único empleador, por lo tanto, el servidor público cuya situación se ha generado para el traspaso no tiene ninguna vinculación con la voluntad del servidor, por lo tanto, no puede generar consecuencias negativas con respecto a sus derechos. De ahí que entendamos que la ley que se va a aplicar a los fines del reconocimiento de sus derechos laborales será la que aplique a la institución pública que genera la cancelación, es decir, la última. Porque si lo vemos desde el punto de vista de los plazos, ya no hay plazos para hacer reclamos ante la otra institución, y mucho menos en casos de que haya sido disuelta, como es el caso de muchos que han ocurrido, de manera que esa institución que asumió ese servidor público, que bajo ninguna circunstancia recibió sus indemnizaciones por la relación laboral que tenía con X institución pública, debe ser indemnizado con respecto a la antigüedad que le vincula al Estado Dominicano. Esa es nuestra posición. Estamos buscando jurisprudencia al respecto porque es interesantísimo y se va a generar ahora mismo, se van a generar muchos casos porque durante el pasado gobierno, que tuvo 2 periodos, se dieron disoluciones y fusiones también. Y esos servidores públicos mantuvieron la estabilidad. Ahora se han anunciado que habrán más disoluciones y fusiones de diferentes instituciones. Se habla del CEA, el CEA se rige por el Código de Trabajo y se va a fusionar con una institución pública que se rige por la Ley 4108, de manera que hay una contradicción legal que a la luz de los derechos laborales y principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, siempre se va a aplicar la ley que más favorezca al trabajador, de manera que también esos son aspectos que hay que tomar en cuenta a los fines de que eventualmente el juzgador tenga que evaluar estos casos. Que en ese caso, Julie Bellis, ahí, por ejemplo, el que pones como ejemplo, al trabajador que llevaba un tiempo en el CEA de conformidad a la normativa de la ley 1692 tiene un mejor escenario que ahora que va, por ejemplo, a bienes nacionales,
que se va a regir por la ley 41-08. Entonces ahí pudiéramos preguntarnos cuál de las dos normativas resultaría más conveniente hablando económicamente a los beneficios del servidor público. Entonces, ¿cuál es la que va a terminar el contrato que existe al momento en que se dé oportunamente la terminación y quién va a pagar? ¿Y a la luz de cuál ley? Fíjate, por eso yo decía anteriormente que el hecho de que hayan instituciones que tengan diferentes formas de compensación genera una desigualdad en la función pública. Y esto necesariamente tendrá que ser revisado ahora con mayor ahínco por los conflictos que se van a estar generando. Yo no quisiera que como servidor público que he agotado una antigüedad de 10, 15 años en una institución pública y he contabilizado mi cesantía, mi preaviso, me pasen a la ley 4108 en un estatuto, en un grupo ocupacional 3, 4 y 5 que no me corresponde indemnización. De manera que ahí el Estado Dominicano tiene un gran reto de definir, hacer un reinicio pagando todas las prestaciones laborales, lo cual tiene un alto costo, o llegar a un acuerdo que defina una compensación económica, pero hay que reconocer los derechos porque el principio de renunciabilidad no permite que los servidores públicos renuncien a estos, pero con mayor importancia, nunca el Estado Dominicano pudiera vulnerar derechos, aun cuando convenga a la colectividad. Hablando de derechos y sobre todo cuando se llega a la parte, vamos a decir, de la desvinculación, de manera preventiva, ¿cuáles elementos debe tomar en cuenta en este momento el servidor que en un momento determinado sienta aprehensión que pueda eventualmente ser desvinculado? ¿Cuáles documentos, cuáles pruebas necesita para que pueda estar preparado? Porque sabemos que cuando cambian los ministros y los encargados departamentales, muchas veces cuando uno está en la misma gestión se le hace muy fácil conseguir certificaciones y una serie de constancias, pero cuando cambia lo que es todo el tren burocrático y que inmediatamente esa persona que ya no pertenece desea ir a esa institución a buscar esa constancia, ¿cuáles son esos documentos, esas certificaciones que le pueden servir de aval? Primero, para demostrar la categoría de tipo de servidor que es, y segundo, el tema del tiempo, para que estén todos claros y de tu voz, pues, conozcan la información. Muy buena pregunta. Además del contrato de trabajo que debe tener el servidor público, hay un documento que se denomina acción de personal, que es la certificación por excelencia en la cual se establece el grupo ocupacional al que corresponde, el salario, la fecha de antigüedad, y al margen de esto, no está de más que el servidor público se haga expedir una certificación que dé fe de cuál es el tiempo de labores, porque aunque usted tenga la acción de personal que le da entrada a la institución, probablemente su contrato ha experimentado transformaciones, usted ha sido ascendido, se le ha mejorado el salario, de manera que es importante agenciarse una certificación actual sobre cuáles eran las condiciones de trabajo. En segundo orden, para los fines de los derechos adquiridos, es importante que el servidor público se haga expedir una certificación de vacaciones, en la cual la institución pública establece cuáles son los días pendientes por disfrutar, porque a diferencia del derecho privado, en el derecho público, que el derecho privado contempla el derecho a disfrute y el derecho a pago. En la administración pública, si usted disfruta, no le pagan. De manera que inmediatamente usted se agencia esta certificación, le dice, le quedan 9 días, si usted lo ha fraccionado, o 15 días correspondiente a tal, esto va a servir para que el MAP genere sus cálculos de acuerdo a los derechos que corresponden y usted no pierda tiempo, porque a veces nos vamos al MAP y el MAP hace lo mismo que hace el Ministerio de Trabajo. El MAP se basa en la información que le da el servidor público, pero cuando usted va con certificaciones que revelan, esto da mayor certeza, incluso evita que haya que hacer correcciones y el expediente tenga que ser devuelto.
Una vez usted completa estas documentaciones, puede presentar ante el Ministerio de Administración Pública, lo cual se ha habilitado de manera virtual para que usted haga la solicitud de cálculos a fin de que sean enviados a la dependencia que corresponde. Y la institución correspondiente le va a requerir otros documentos como una certificación de la Contraloría, y en la Contraloría específicamente se ubican todos los contratos que usted ha tenido con el Estado Dominicano, los cuales han sido debidamente certificados. Y esta certificación que emite la Contraloría se basa en todas las certificaciones de trabajo que usted recoja en las instituciones públicas para las cuales ha dado servicio en condición de empleado. Una vez estos documentos sean depositados en la institución pública, la institución está en condiciones de evaluar su expediente para fines de pago y a tales fines cuenta con un plazo de 15 días de acuerdo a lo establecido en la ley 4108. La doctora va a tener mucho trabajo, doctora Rosy, por lo que yo veo. Bueno, sí, importante. Uno no quisiera que sucedan las cosas, pero hay realidades que se imponen y también quiero conectar brevemente, porque ya casi estamos llegando a la terminación del programa. Esos servidores públicos, doctora, no quisiéramos dejar de preguntarle, aparte de esas certificaciones, ellos tendrían en este caso en cuanto al tiempo, que es la parte más difícil, porque hay personas que tienen 20 años, pero muchas veces han tenido un espacio importante que a veces están con licencias o están fuera del país. Influye mucho ese tipo de servidores que han estado fuera, que han tenido una licencia especial con relación a lo que es el cómputo del tiempo. Si han tenido una licencia y nunca han sido desvinculados de la función pública, todo este tiempo contabiliza. Incluso ahora, producto de la pandemia, se han generado licencias en el sector privado y vimos cómo el propio Estado Dominicano se pronunció a fin de que se entendiera que esas licencias producto de la suspensión de labores por el COVID-19 no iban a generar una suspensión con respecto a la antigüedad de las labores. Es lo mismo que ocurre en el sector público. Aun cuando usted goce de alguna licencia por 1 o 2 años para fines de estudio, que son las más extensas, que contempla el reglamento de relaciones laborales adscrito a la ley 4108 de función pública, no genera una interrupción en las labores con respecto al Estado Dominicano. De manera que esta antigüedad se va a medir. Importante es que usted se agencie de toda y cada una de las certificaciones que permitan a la institución pública y al Ministerio de Administración Pública verificar su antigüedad de relación con el Estado Dominicano, porque de lo contrario se pudieran estar generando unos cálculos basados única y exclusivamente en la última institución para la cual usted estuvo vinculado, en cuyo caso se va a ver afectado económicamente los derechos al momento del cálculo, de manera que hay que tomar en cuenta estos aspectos, doctora Amarilis. Deberían ir los servidores a sus departamentos de recursos humanos, a la institución a la cual pertenece, con la intención de poder obtener esa certificación a la cual haces referencia. Claro que sí, todos los servidores públicos. De hecho, en días pasados me llegó a las manos un documento que generó el Ministerio de la Presidencia para su personal, en el cual daba instrucciones a los servidores públicos a que solicitaran ante recursos humanos su certificación de manera oportuna, porque producto de los cambios quizás se puedan generar algunas dilataciones en la expedición de este tipo de documentos. Entonces esta gestión quiere procurar que los servidores públicos, previo a que se genere una eventual desvinculación, tengan a mano sus certificaciones de trabajo y que no se vean en la lamentable situación de, por no tener una certificación de trabajo de manera oportuna, no puedan elevar sus reclamos ante las diferentes entidades, ya sean gubernamentales o jurisdiccionales. Bueno, señores, el tiempo y televisión parecería un estribillo, pero es cierto, pasa rápido, sobre todo cuando tenemos invitados de lujo con tanto contenido como la licenciada Julie Bates,
Wonderpool. Antes de despedirnos, no quisiéramos dejar que ella nos informara sobre sus contactos, porque sé que la van a llamar mucho, doctora, dónde se le puede localizar para que justamente pueda cualquier pregunta, cualquier inquietud y sobre todo por mala suerte si llegara a una desvinculación, pues tener una asesoría adecuada de parte de la licenciada Wonderpool. Muchísimas gracias primero a ustedes por abrir este espacio para nosotros nueva vez, ofrecer información de interés a todos los ciudadanos, a Dios que nos da la oportunidad de, aún con esta situación, poder aportar y en salud sobre todo. Por lo que antes de dar mis contactos, yo quisiera hacer una exhortación a los dominicanos. Fíjense cómo nosotros estamos tomando la precaución, el distanciamiento social, y estamos haciendo esta grabación desde nuestras casas, de manera que el COVID es una realidad. Vamos a cuidar nuestra salud, a tomar las medidas que nuestras autoridades han definido. Y para este tipo de consultas, si usted quiere mayor asesoría, puede contactarme de manera directa a través de WhatsApp al 829-580-1092 y en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como Wonderpool, YWANDELPOOL y @lestratega.rd. Excelente, muchísimas gracias, licenciada Wonderpool. Ha sido un lujo para este programa tenerla esta tarde y sé que ha llevado grandes informaciones a la comunidad. Doctora Rosy. Llegamos al final, doctora. Cada viernes. Y deseándole a todos un feliz fin de semana y siendo reiterativos de mantener la distancia, cuidarnos, el uso de mascarilla y reconocer que el COVID es una realidad que nos puede afectar a todos y nos está afectando a todos. Gracias, Julie Berry, por permitirnos contar contigo una vez más. Feliz fin de semana y hasta el próximo viernes. Feliz fin de semana.